estamos. ¿Por qué vuelan los pájaros? La pregunta de hoy. Tenemos a dos especialistas y vamos a sumar a uno más para saber y para poder determinar más a ciencia cierta por qué lo hacen. Hablamos de la teoría evolutiva, hablamos de la cuestión biológica, fisonómica que tienen y además, por supuesto, nos vamos a meter en la cuestión de la física, la aerodinámica, la gravedad, la sustentabilidad, el empuje y cómo funcionan todas estas variantes. Pero para eso, ¿a quién trajimos, Caro? Doctor Tomás Grijera, doctor en física por la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, es investigador independiente del CONICET y profesor adjunto del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Bienvenido, Tomás. Bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, aquí estamos hablando de por qué vuelan los pájaros. Primera pregunta, ¿por qué vuelan los pájaros? ¿Por qué vuelan? Bueno, yo la vamos a contestar a medias esa pregunta porque, bueno, como ya contestaron ellos, es difícil, ¿no es cierto? Hay distintos aspectos. Y además, yo soy físico y en física a veces uno empieza preguntando por qué, pero lo que puede responder es el cómo. Te doy un ejemplo. Sí. Vos me decís, yo tiro una piedra, ¿por qué se cae la piedra? Yo te puedo contestar, se cae porque hay una fuerza de gravedad proporcional, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que hace que se atraigan. No sé si es un por qué. ¿Y por qué inversamente proporcional al cuadrado? ¿No puede ser el cubo, la distancia? Y bueno, hagamos una sí. cosa. A partir de mañana esto se va a llamar todo tiene un cómo. No, pero claro, no, lo que quiero decir es que a lo mejor, por qué. sí. No, está muy bien, no, porque está muy bien la pregunta por qué. Pero quiero decir, a lo mejor el cubo podría ser, pero sería otro universo, no sería el mundo donde vivimos nosotros, bien. ¿cierto? Así que por ahí uno va bueno, vamos al cómo vuelan. Pero entonces al cómo, bueno, el cómo tampoco es fácil, así que pero bueno, básicamente lo que uno necesita es el ave tiene un peso. Sí. Como dijimos recién, la Tierra ejerce una fuerza sobre el ave, sobre todo nosotros, pero en particular sobre el ave, hacia abajo. Para volar hay que contrarrestar esa fuerza, o sea, hace falta otra fuerza que aparezca hacia arriba para que el efecto neto de las dos fuerzas, ¿no? Que es sumar el peso que tira hacia abajo y de la fuerza que va a tirar hacia arriba, el efecto neto que sea subir. Entonces, para eso lo que hay que generar de alguna forma es una diferencia de presión. No, porque no hay objetos sólidos, ¿no es cierto? No hay objetos materiales que le permitan a uno hacer una fuerza. El ave no se puede agarrar de nada. Entonces, hace falta generar una diferencia de presión entre el aire que está abajo y el aire que está arriba. Si hay más presión abajo que arriba, esa diferencia de presión genera una fuerza neta, que es lo que va a hacer que en definitiva el ave suba. Como en un globo aerostático, por ejemplo, ¿no? Que le tiramos aire caliente. Claro. Por eso, son distintos mecanismos. Sí. El mecanismo del globo aerostático se parece más a flotar. Sí. ¿Por qué flota un objeto en el aire o en el agua? Se parece más a flotar, no es tanto la diferencia de presiones. La diferencia de presiones se generan en el vuelo del ave o en el vuelo de un avión. ¿Sí? En los dos casos uno genera con mecanismos distintos. Por eso, genéricamente podemos decir eso, que hay que generar una diferencia de presión. Los mecanismos son distintos, como decía antes Manuel. ¿Cómo lo genera el ave, justamente? ¿Es el aleteo, digamos, para arrancar y generar esa presión hacia abajo que le permite elevarse? Claro, el aleteo genera esa presión, pero además hay un efecto muy interesante en aerodinámica, que es que cuando hay una corriente de aire, o sea, cuando yo me muevo o cuando el aire viene hacia mí, es lo mismo, aparecen dos fuerzas. Aparece una fuerza que es en la misma dirección del movimiento del aire, que es la fuerza de empuje, que es la fuerza que me frena, ¿no? Que uno la siente más bien nadando, ¿no es cierto? Si uno está nadando, siente el empuje del agua que uno lo va frenando. Y otra fuerza que es perpendicular a esa dirección de movimiento, que es la fuerza de empuje, que esa es la que logra justamente al ser perpendicular, ¿no? Es la que va a lograr una fuerza hacia arriba o hacia abajo. Esa es la sustentabilidad. Sí. La fuerza, perdón, sí, dije mal, la fuerza de sustentación. Sí. De sustentación. Sí, exactamente. Exacto. La fuerza de sustentación y la otra es la fuerza de arrastre. Sí. Perfecto. Entonces, el arrastre, sería para ¿cómo avanzar? combina? Claro. Sí. Uno es para subir y otro es para avanzar. No, el arrastre sería la fuerza al revés, lo que uno lo frena, ¿no? Uno genera el movimiento y el aire lo va tratando de detenerlo y esa sería la fuerza arrastra. O al revés, si tengo una pelota que está quieta y yo le mando una corriente de aire, ¿no? La pelota va a tender a moverse con el aire, que ese sería el arrastre.
Y después va a aparecer la fuerza de sustentación, que es la A propósito de la pelota, ahora vamos a hacer un ejercicio, un experimento aquí. Pero ¿cómo combina entonces el ave, justamente el pájaro, para hacer eso? Yo digo, está en tierra, digamos, y esto por observación, ¿no? Digo, pero da como un salto. Sí. Y empieza a aletear y ahí empieza a subir, digamos. Sí. Después, supongo también que con esto de las corrientes puede planear, digamos, deja de aletear y se va sosteniendo por las diferentes corrientes. Sí, por eso son muchos mecanismos. Uno es la corriente. Claro, el más fácil sería la corriente ascendente, aprovechar una corriente ascendente, que también es la que aprovechan los planeadores. Exacto. ¿no? Esa sería el más fácil porque no requiere mucho esfuerzo, ¿no? Uno se pone simplemente con las alas abiertas y sube. Y el planeo usa esta fuerza de sustentación que justamente a raíz de la velocidad que uno tiene horizontal, se produce esta fuerza hacia arriba que logra sustentar. Lo más complicado es el despegue, porque digo, ahí uno tiene que hacer la fuerza como para poder elevarse. Ahí, sí, ahí efectivamente es más complicado. ¿Eso tiene que ver con la fuerza y con la velocidad del aleteo o no? Sí, ahí, insisto, cada depende del ave, ¿no? Pero claro, o sea, cada ave tiene su solución a ese. Antes hablamos del colibrí, que tiene un modo diferente, por ejemplo. Justamente. Pero sí, lo que hay que generar estas fuerzas que yo digo, si bien en principio siempre existen, pero no siempre van a tener la magnitud necesaria para provocar el efecto que uno quiere, porque hay que hacer ascender un objeto que tiene un cierto peso. Entonces, bueno, para eso necesita uno una cierta velocidad mínima, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay que llegar hasta esa velocidad para que las corrientes, o sea, para que el efecto neto empiece a ser hacia arriba. Y yo me pregunto un avión, ¿no? Porque no puede aletear el avión, es un ala que está firme. ¿Cómo hace el ascenso? Claro, ahí el avión usa la fuerza de sustentación. Justamente el avión lo que hace es desarrollar una velocidad horizontal y por cómo es el detalle del flujo del aire en torno al ala, por la forma que tiene el ala y por la posición en que se coloca el ala, aparece esta otra fuerza perpendicular al movimiento del avión, que es la que logra la sustentación y lo levanta. Vamos a hacer un programa de por qué vuelan los aviones. No, en serio por favor, lo digo, porque es muy interesante también. Obviamente ahora estamos con los pájaros y hay una relación, porque evidentemente también ante la observación de las aves, el hombre quiso volar y después llegó justamente el avión. Y a propósito de la observación y esto de buscar imitar de alguna manera el vuelo de las aves, vamos a hablar de Da Vinci. Porque Da Vinci fue uno de los primeros o uno de los que hizo un estudio más exhaustivo con ese códice o códex del vuelo de los pájaros. Vamos a verlo. El Códice sobre el vuelo de las aves es un ejemplo de la multitud de disciplinas sobre las cuales Leonardo da Vinci tuvo conocimiento. Anatomía, física, óptica y mecánica, entre otras. Un tema recurrente en las notas de Leonardo era el sueño de siglos de antigüedad de que los humanos algún día podrían volar. Mientras pintaba la Gioconda, cultivó la idea sobre un gran tratado sobre el vuelo y escribió un recordatorio para dividir sus observaciones sobre las aves en 4 libros. La primera observación concierne a la forma de volar batiendo las alas. La segunda, al vuelo sin batir las alas, a favor del viento. La tercera, a lo que hay en común entre los pájaros, los murciélagos, los peces voladores y los insectos. La cuarta y última, al movimiento merced a un mecanismo. El trabajo no se completó en ese orden, y la obsesión de Leonardo por entender el vuelo y emularlo en una máquina que le permitiera volar al hombre quedó patente en el Códice sobre el vuelo de las aves, escrito en 1505. 2 de sus descubrimientos, el movimiento del aire sobre el ala de un ave, similar al de los fluidos, y cómo el centro de gravedad y el centro de presión de un ave son diferentes, fueron intuiciones extraordinarias que anticiparon algunos de los fundamentos de la aeronáutica moderna.
Qué genio, ¿no? La verdad, estamos hablando del 1500 y todas las cosas que hizo Leonardo da Vinci por la ciencia, por el arte, obviamente, y mezclarlas. Y este deseo, que no era solamente de da Vinci, sino del hombre de poder volar en algún momento, cosa que después iba a llegar con los hermanos Wright. Y bueno, nos vamos a meter en eso más adelante. Pero quiero aprovechar, porque se nos va a ir el tiempo, trajimos para hacer un experimento. ¿Podemos ir? Vamos. Por favor, adelante. Me encanta esto. A ver. A ver qué trajo Tomás. Un secador y la pelotita de ping-pong. Esta la quiero hacer, ¿eh? Sí. Bueno. Teníamos un juego, ¿te acordás la golosina que era el chupetín, que tenías la pipita? Y había que sostener la pelotita. Yo era campeón del mundo, ¿eh? Bueno, esto lo que te muestra es la forma, si se quiere, la forma más fácil de volar. Sí. Yo decía, hay que generar una diferencia de presión entre arriba y abajo. En este caso, la diferencia de presión te la está generando la corriente. El aire del secador. Claro, el aire del secador que tiene en este caso la dirección hacia arriba. Entonces es esencialmente arrastre lo que estamos viendo y eso es lo que hace... Eso mantiene en vuelo, en este caso, la pelotita. En este caso la pelotita. Bien. Así es. ¿Y esto que trajiste acá? Y acá tenemos una especie de secador un poco más grande. Para dinosaurios. Si me encantó, chico. ¿Sí? Bueno, acá tenés... Acá entonces lo hicimos con esta pelotita. Acá tenemos, bueno, ese es, como ves, es bastante más pesada que una pelota de ping-pong. Podemos hacerlo con otra. A ver. Estas tienen otro peso también. Tienen otro peso. Vamos a probar distintos pesos. A ver. ¿Sí? Esta es parecida. Es un poquito más liviana, pero es parecida. Vamos a probar. ¡La fuerza! Ahí está. La fuerza del aire siempre es la misma, ¿no? Claro, la fuerza del aire siempre es la misma, porque acá abajo tenemos una turbina que, bueno, manda el aire acá con cierta velocidad y genera cierta presión que siempre es la misma en todos los casos, ¿no? Ah, la miércoles. Bueno, fíjate esta. Mirá. No, salió de plano, pero está ahí arriba, ¿eh? Está ahí arriba, acá la tenemos. Acá la tenemos. Claro, pues esta es la más liviana de todas. Es la más, efectivamente. Efectivamente. Por eso, bueno, una vez entonces, no sé, apagamos. ¿Para que se va la mierda? Evidentemente es más fácil hacer volar una ave si es chiquitita, si es más liviana, que si es más pesada. La diferencia de presión que hay que generar es otra. Obvio, bueno, yo he visto también que esto se hace con seres humanos. Hay como una turbina grande hacia abajo, sobre todo los que practican para paracaidista, ¿no? Y se van sosteniendo en el aire, que es una experiencia que va a hacer Cristian próximamente. Todos los tiros. Está buenísima, esa hay que hacerla. La verdad que es espectacular. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero el programa sigue y tenemos más cosas. Mandanos tu porqué a porqué@mandarinatv.com, siempre te lo decimos, y ya nos están llegando muchas. Así que le agradezco a todos ustedes que tienen sus dudas, sus inquietudes y nos las preguntan a nosotros. Redes sociales, Twitter e Instagram, @porqué_tv, Facebook, todo tiene un porqué. Nos vamos a ir a la pausa con una pregunta para que ustedes jueguen con nosotros y después develamos la respuesta. Ya venimos. A ver, ¿de qué se trata? La pregunta, ¿cuál es el pájaro nacional argentino? ¿La saben? ¿Es el zorzal, el hornero o el jilguero?